¿Pudieron descargarlo, jóvenes? La hoja de preguntas que adjunté en el correo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más descargó? Quizá lo ha impreso todavía. Excelente. Listo. Yamil, Joel, muy bien. Zurita. Vamos a ver esos ejercicios que están en su correo. Vamos a resolverlos, ¿ya? Empezamos ya de una vez con la solución de los ejercicios. A ver, como primer ejercicio de esta tarde, tenemos aquí un ejercicio de fluidos en reposo, ¿ya? Acá tenemos un tubo en forma de U. Nos dice lo siguiente, en la figura se muestra un tubo en forma de U que contiene 3 líquidos. A ver, ¿cuáles son esos líquidos? Son agua en el brazo izquierdo, mercurio en la parte inferior y aceite en el brazo derecho. Dice si H1 es 34 centímetros, H2 43 centímetros y H3 15,2 centímetros, determine la presión absoluta en el fondo del tubo. El fondo del tubo, jóvenes, es la parte más inferior, pues, ¿no?, del tubo en forma de U. Entonces, vamos a ver aquí la presión absoluta. Hay dos maneras de observar este ejercicio. Usted puede observar el brazo izquierdo o también el brazo derecho. En el brazo izquierdo, jóvenes, ¿qué presiones habríamos en el fondo del tubo? A ver, vamos a observar aquí. ¿La presión de quién estaría? A ver, escríbalo en el chat, jóvenes. Por encima del punto que acabo de resaltar, ¿la presión de qué elementos estaría? Ajá, y tenemos, sería la presión P sub 0, la presión atmosférica, ¿verdad? La presión del agua y la presión del mercurio, nos dice ahí, compañero. No, exactamente, eso sería, ¿no? Pero si observamos el brazo derecho, jóvenes, el brazo derecho, ya no el brazo izquierdo, sino el brazo derecho, ¿cómo sería la suma de expresiones ahí? Bueno, en ese brazo también tendríamos mercurio, aceite y aire, ¿no? Entonces va a cambiar ahí un poquito la expresión. ¿Por cuál de los dos brazos nos conviene, jóvenes, determinar la presión absoluta? ¿En el brazo izquierdo o derecho? ¿Cuál pondría? A ver, colócalo en el chat, jóvenes. ¿Por cuál tú empezarías a resolverlo? Ajá, en el brazo izquierdo. A ver qué nos dice Alex. A ver, Alex, ¿por cuál de los dos brazos empezarías a resolver este ejercicio? Recordemos ahí. Por los dos. Ya por los 12. Muy bien. No hay diferencia, nos dice. Ok. Ya vamos a verlo. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el agua es conocido, ¿no? Su densidad es conocida. ¿Cuánto es la densidad del agua, jóvenes? A ver, escriban en el chat. A ver, Jesús, ¿se acuerda la densidad del agua en sus apuntes o de memoria? Ah, Joel, muy bien. Yamil, Jesús, 1000, ¿no? Ya es conocido. Y luego también tenemos mercurio. La densidad del mercurio, ese también es un dato, ¿no? Eso está en las PPTs que les ha dado en el aula virtual. Ya te diste cuenta, ¿verdad? El mercurio es conocido, pero, ajá, el aceite no tenemos. Claro, ¿no? Entonces no tenemos del aceite. El aceite depende del tipo de aceite, ¿no? Entonces vamos a trabajar, jóvenes, para la solución de este ejercicio en el brazo izquierdo, ¿ya? Porque en el brazo derecho no tenemos la densidad, pues, del aceite. Entonces indicamos en el brazo izquierdo la presión absoluta en el fondo del tubo es la presión atmosférica más la presión del agua más la presión de la columna de mercurio. ¿De acuerdo?
Ahora, la presión hidrostática, jóvenes, vamos a recordar todavía cómo se define la presión hidrostática. La presión del agua tiene que ver con su densidad y otros parámetros, ¿no? A ver, escríbanlo en el chat, jóvenes, si se acuerdan cómo determinamos la presión hidrostática de un fluido. Ajá, ahí está Joel. Muy bien, Jesús. Eso es, ¿no? Densidad, gravedad, altura. Entonces aquí sería la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna de agua. Y la altura de la columna de agua es H1. De manera similar para el mercurio, ¿no? Así que la densidad del mercurio, gravedad por la altura de la columna de mercurio, que en este caso es H3. Esta columna es H3. Y ya está. Reemplacemos los datos, jóvenes. La presión absoluta sería igual a la presión atmosférica. Este es dato, jóvenes. Eso es una constante a nivel del mar. ¿Cuánto es su valor, jóvenes? Necesitamos revisar sus apuntes, a ver. O quizá alguien se acuerda de memoria. Por favor, colócalo en el chat. Si te acuerdas de memoria, ayúdame, por favor. No es que no sepa, ¿no? Sino es para que ustedes puedan recordar y participar también. A ver, jóvenes. Ajá, ahí está Alex. Me parece un error de digitación ahí. Un cerito faltó. Ya está bien. Ya, muy bien, Yamil. Es 1,013 por 10 a la quinta pascales. Ya está. Más la densidad del agua, que ya me han indicado que es 1000, o 1,00 por 10 al cubo. También es válido. Notación científica. La gravedad, por física 1, tú ya sabes, ¿no? 9,81. Altura de la columna de agua. ¿Cuánto es, jóvenes? En el enunciado, ¿no? Pero no vayas a colocar 34, ¿no? Tienes que trabajar ¿en qué? En el sistema internacional. ¿Cuánto es en metros esos, jóvenes? A ver, Yamil. Ajá. Entre 100, pues, ¿no? 0, ya, a ver. Solamente entre 100, ¿ya? No entre 1000. 0,340. Más densidad del mercurio, jóvenes. A ver, han buscado sus apuntes. ¿Cuánto es la densidad del mercurio? La densidad del mercurio es, ajá, ahí está, 1,36 por 10 elevado a la cuarta, o 13.600 también, ¿no? Por la gravedad, por la altura de la columna de mercurio, que vale 15,2. En metros sería 0,152 centímetros. A ver, jóvenes, ayúdenme con el cálculo. Coloquémoslo todos estos datos en la calculadora y con un clic vamos a tener la respuesta a esto. Siempre, jóvenes, muy importante que tenga a mano su calculadora, ¿ya? Su calculadora científica. A ver, Iván, ayúdenos con el cálculo. ¿Cuánto nos sale este resultado? Vamos a practicar el uso de la calculadora también, ¿ya? Vamos a practicar el uso de la calculadora. ¿Alguien tiene una respuesta? Vamos, jóvenes, a ver, necesitamos su participación. A ver, también tenemos en línea, a ver, Brian, a ver, ayúdanos, Brian, en el cálculo de esta expresión. Ajá, confirmada. No te olvides las unidades, ¿ya? Las unidades en pascales, ¿no? Pascales. Ya está. Sería 1,25 por 10 a la quinta pascales, ¿no? O también lo que nos colocaron, 124.914.
¿De acuerdo? Entonces, esto sería la respuesta al ejercicio número 1. Vamos con el inciso B, nos dice también la densidad del aceite. La densidad del aceite, jóvenes, lo vamos a determinar. ¿Cómo podríamos hallarlo la densidad, jóvenes, del aceite? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea, jóvenes? ¿Cómo determinamos la densidad del aceite? Justamente aquí vamos a aprovechar que es un tubo en forma de U. ¿Se acuerdan qué podríamos hacer en tubo? Ajá, ahí nos dice, ¿no? En el punto B y C. Ahí está, joven. Aquí está el punto B y el punto C. Ajá, ambos están al mismo nivel, conectados por el mismo fluido. Dígame, ¿qué podremos igualar ahí? ¿Cómo son ahí no sé, las alturas son iguales, ¿no? ¿Qué igualamos ahí, jóvenes? Yamil. Ajá. Las presiones son iguales, jóvenes. Claro, este es el principio de vasos comunicantes, ¿no? La presión en B es lo mismo que en C. A ver, vamos a preguntas de rigor, jóvenes. A ver si tenemos dos puntos en, digamos, D y en E, al mismo nivel. ¿También las presiones son iguales? La presión en D es lo mismo que la presión en E. ¿Sí o no, jóvenes? Colócalo en el chat, por favor. ¿Es correcto, falso, verdadero? ¿La presión en D es lo mismo que en E? A ver, vamos a preguntar. Diego, a ver, colócalo tu respuesta en el chat. A ver, también Jack. A ver, creo que aquí alguien más ha respondido. Muy bien, dice que sí, sí son iguales. Entonces, pues jóvenes, aquí hay que recordar el principio de vasos comunicantes. ¿Alguien más? Colóquenlo su respuesta, por ya, jóvenes, vamos a recordar, creo que nadie más quiso participar. Ah, jóvenes, aquí la presión en D y en E, ojo ya, la presión es, a pesar que los niveles son iguales, las presiones no son iguales. ¿Por qué no son iguales, jóvenes? ¿Alguien se da cuenta? A ver, Iván, ¿por qué la presión en D y en E no serían iguales? Ajá, esa es la razón, ¿no? Ahí Joel nos dice, no están el H o la densidad, a pesar que están al mismo nivel, jóvenes, no están conectados por el mismo líquido. Hay tres líquidos ahí que conectan, ¿no? Ya está agua, mercurio y aceite. Entonces las presiones ya no son iguales. Para que sean iguales, jóvenes, deben estar conectados por el mismo fluido. Si no, ya no. Por la misma densidad. Exacto, ¿no? Ya está. Entonces solamente en B y C se cumplen. Ya en D ya no. Ahora, reemplacemos ahí, jóvenes. La presión en C es la presión de la columna de aceite más la presión aquí atmosférica, ¿no? La presión atmosférica. Entonces, ahí sería la presión de la columna de aceite, densidad, gravedad, altura, H2. Y en B también sería la presión atmosférica más la presión del agua. Listo. Vamos a ver que aquí se simplifican las presiones atmosféricas. Se va. Y quedarían aquí, ¿no? Se igualarían las presiones hidrostáticas. En las presiones hidrostáticas, joven, señorita, todavía podemos simplificarlo. ¿Qué podemos simplificar cuando ya se van las presiones, jóvenes? Ajá, ahí no, profe, yo lo veo ahí que la gravedad se repite. Entonces simplifícalo, joven. Y como queremos la densidad del aceite, despejamos, ¿ya? Despejamos. Pasamos a dividir H2.
y le reemplazamos los datos que tenemos. Densidad del agua, habíamos dicho que es 1000, o 1,0 por 10 al cubo. H1, fíjate que aquí es una relación. Puedes colocarlo en centímetros o en metros, igual va a darte la respuesta. Ya lo voy a colocar, a ver, en centímetros o en metros también puede ser. Igual nos va a dar porque es una relación nada más. H2 entre H1. Colocamos esto en nuestra calculadora, jóvenes, y tenemos la respuesta, ¿no? ¿Cuánto nos sale? A ver. Ayúdenos con el cálculo. A ver, Joel. A ver quién más tenemos en línea. Josías. A ver, ayúdanos con el cálculo en su calculadora. Si no, profe, no tengo calculadora, también puedes instalarlo en tu celular, un aplicativo de calculadora científica. O también puedes hacer uso de alguna página web que tienen bastante ahora, ¿no? Esta tecnología. 791, ¿nos dice alguien más? Carlos, 790,69. Ya, muy bien, muy bien. Ambas son respuestas correctas. Ya, en la calculadora te da con muchos decimales, ¿no? Entonces, profe, ¿con cuántos doy mi respuesta? Tú ya sabes, ¿no? De física 1, de física 2. Ahora está física 3. ¿Con cuántas? Con 3 nada más, ¿no? 791 sería redondeando. Eso sería la respuesta al inciso B. Inciso C nos pregunta cuál es la presión manométrica en A. La presión manométrica en A. Entonces vamos a recordar, jóvenes, la definición de presión manométrica. ¿Cómo se define la presión manométrica? En sus apuntes, a ver. Busquen ahí, jóvenes. Dígame. A ver, alguien active su micrófono. A ver, vamos a pedirle que nos ayude con su participación. A ver, John. John, ¿te acuerdas cómo definimos la presión manométrica? A ver, activa tu micrófono. ¿Es posible? Ya también para poder escucharles a ustedes estudiantes, ¿no? John. Ya, a ver, ¿alguien quiere ayudarle? Ajá, ahí está. Presión manométrica. Ya. Densidad, gravedad, altura. O sea, coincide con la presión hidrostática. Ya está bien, está bien. En algunos casos sí es eso, pero la definición un poquito más. Ajá, ahí está, Brian nos dice, es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esa es la definición de la presión manométrica, ¿ya? La presión manométrica es la presión absoluta menos la atmosférica. Entonces, si queremos hallar en el punto A, entonces, pues, a la presión absoluta en A le quitas la atmosférica y entonces en este ejercicio coincide con la presión hidrostática, ¿ya? Solamente en este ejercicio. Quizá en otro no va a coincidir. Entonces, y la presión hidrostática, pues es densidad, gravedad, altura, ¿no? Y por eso lo que nos estaba mencionando ahí. Pero la altura es esta pequeñita, que sería H2 menos H1, ¿no? Y lo vamos a reemplazar. La densidad del aceite, profe, lo he calculado. Aquí está, 791. Pero no vayas a trabajar con este resultado. Trabaja con el que tiene más decimales para que no tengas error de redondeo. ¿Ah? El que tiene más decimales. ¿Cuánto sería la diferencia entre H2 y H1, jóvenes? A ver, quizá alguien lo ha calculado. O lo escribimos nomás en la calculadora también. H2, 43 centímetros, menos H1, 34 en metros. Ahí está.
43 menos 34. Alguno también puede hallarlo mentalmente, ¿no? Ya, y lo ponemos en la calculadora. ¿Cuánto nos sale ahí, jóvenes? A ver, voy a mostrarle. Me confirman, por favor, si sale este resultado. 698. ¿Así le sale? A ver, ¿alguien coincide con la respuesta que estoy mostrando? A ver, Zurita, ¿te sale este resultado? Jesús, ahí está. Yamil, muy bien, Yamil. Entonces sí coincide, ¿verdad? 698. Ajá, gracias. Entonces, hemos visto en este ejercicio, jóvenes, la aplicación del principio de vasos comunicantes. La igualdad de presiones es cuando están conectados por el mismo fluido, ¿no? Si no, ya no son iguales. Y hemos hallado la presión absoluta y la presión manométrica. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, escríbalo nada más en el chat. Profe, esta parte no he entendido. Aclárelo, por favor, repita. Bueno, ya estamos para ayudarles, ¿ya? Ese es el trabajo por el cual nos están eh, pidiendo este taller. Ejercicio número 2. Dice, un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de arista se encuentra flotando dentro de un vaso que contiene agua y aceite. Aquí podemos observar, jóvenes, el vaso contiene agua, aceite. ¿Cuál estaría en la parte inferior, jóvenes? A ver, ¿el agua o el aceite? ¿Quién se va a la parte inferior? Según su experiencia, a ver. ¿Quién estaría en la parte inferior? A ver, Yamil. ¿El aceite? Inferior, ¿ah? Inferior, o sea, lo de celeste. ¿Qué colocamos aquí? ¿Agua o aceite? En esta parte. Ah, sí, el vaso está al revés. Ah, ya, el vaso está al revés. Ya, muy bien, Pierre. Entonces, aquí estaría pues el agua, ¿no? El agua tiene mayor densidad generalmente que el aceite, ¿no? Entonces, al agua abajo. Así es, ¿no? Entonces, aquí está en equilibrio, jóvenes, este bloque de madera. Pero también nos dice acá, se extrae aceite hasta observar la parte superior del bloque de madera 1 centímetro sobre el nivel del aceite. Entonces, aquí tomamos una jeringa y extraemos aceite hasta que se observa 1 centímetro de madera. Pero fíjate, jóvenes, ¿cuánto estaría la altura de la columna de agua ahora cuando se ha extraído el aceite? A ver, ¿alguien se da cuenta? ¿Cuánto sería esta altura? Ya en el nuevo caso, en el caso 2. Como la arista vale 10 centímetros, fíjate ahí, simple geometría. Aquí hay 1, aquí hay 4. Para que sea 10, profe, pues tiene que ser esto 5, ¿no? Claro, esto tiene que ser 5 centímetros. Inicialmente el agua era 2 centímetros. Mira, extraemos aceite, cambió la configuración, ¿verdad? Ahora, el aceite inicialmente, ¿qué columna tendría, jóvenes? ¿Qué altura? ¿Alguien se da cuenta? A ver, Pierre, ¿cuánto sería la altura de aceite en el primer caso? Ahí está, ¿no? Como todos están de acuerdo, ¿confirma? Así es, ¿no? Todo es 10, aquí hay 2, entonces la diferencia, pues, aquí es 8. Entonces, profe, ya tenemos las dimensiones. Ya, ahora vamos a hacer el DCL, ya, el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas estarían en el diagrama de cuerpo libre? A ver, ¿quién se anima a realizar el DCL? Vamos a compartir la pizarrita, a ver. Levante la mano, a ver.
A ver, vamos a pedirle que nos ayude. Iván. A ver, Iván, ¿nos puedes ayudar? El DSL de la situación del lado izquierdo nada más. Fíjate cómo está. Ajá. Ahí estamos compartiendo la pizarrita. Vamos a dibujar un bloquecito como un rectángulo. Ahí está el cubo de madera. Muy bien, Iván. Ahí puedes escoger una línea o si no el lápiz y dibujar el DSL. El DSL. Ajá, ahí tenemos el peso, el W, ahí está. Muy bien, muy bien. Hay dos, ¿no? Hay dos empujes ahí, dos fuerzas de flotación. Ajá, el otro bloque también lo va a calcular. Ahí está, tenemos para el aceite y agua, dos fuerzas de empuje, nos dice. Muy bien, Iván, muy bien. De manera similar, ahí sería del aceite y del agua, ¿no? Ya está. Pero hay que dibujarle una flechita más ahí en el verde para que sean dos empujes por separado. No solamente hay uno, ¿no? Sino que hay dos. Ahí está, una flechita más. Ajá. Ah, ya, ese es el total. Ya, ya lo ha hecho, es una suma vectorial, ya lo hizo. Ok, vamos a volver a la presentación. Muy bien, jóvenes, no se olviden nada más que, aunque no es nada, es de física 1, ¿no? El peso está en el centro, ¿ya? En el centro del bloque. No se puede, la ubicación quizá, pero eso no es algo crítico, digamos, ¿no? Y la fuerza de empuje está en el centro del volumen sumergido. Ah, ya. Muy bien, Iván. Alguien de su compañero nos ha ayudado también con el de verde. Vamos a volver a la diapositiva. Ya está. Entonces, el DSL que mostramos ahí es esta, ¿no? Tenemos el peso en su centro y dos fuerzas de empuje, uno de parte del agua y el otro de parte del aceite. De manera similar para el cubo en el lado, en la situación 2. Entonces, jóvenes, vamos a igualar, a ver ahí. Voy a poner estos datos que he colocado. Lo vamos a poner en esta configuración. Ya está. Ahora, planteamos a ver las ecuaciones para poder resolverlo. Vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Eso lo hemos visto en física 1. Por ejemplo, en esta situación del brazo izquierdo, de la situación izquierda, ¿qué podríamos plantear, jóvenes? Si el bloque está ahí en esa configuración sin moverse, ¿qué es lo que se cumple? ¿Se acuerdan física 1? Equilibrio. A ver, escríbalo en el chat. A ver, Pierre. La suma de fuerzas es cero, ¿sí? Así es. ¿Y cuál sería su desarrollo de ello? Si la suma de fuerzas es cero, entonces que el peso es igual a empuje, ¿no? O empuje, la suma de empujes menos el peso también es cero, ¿no? Ecuación 1. De manera similar también para
el izquierdo, ¿no? El derecho. La suma de empujes menos el peso igual a 0. O igualándolo también, ¿no? Si de acá lo igualamos, que el peso sería igual a empuje 1 más empuje 2. B1 más B2. Y acá también, ¿no? Peso es igual a empuje 1 prima más empuje 2 prima. Entonces, jóvenes, como nos están pidiendo aquí determinar la densidad del aceite, no conocemos tampoco la masa del cubo, vamos a igualar esto, lo vamos a igualar, ¿eh? Entonces vamos a decir que la suma de empuje 1 más empuje 2 en la situación 1 es lo mismo que en la situación 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Igualando las dos ecuaciones nomás, ¿no? Sus. Ajá, ok, Jack, muy bien. Ahora desarrollamos, ¿ya? Recordemos que el principio de Arquímedes nos dice el empuje. ¿A qué es igual el empuje, jóvenes? Todavía no hemos desarrollado, ¿no? Empuje, ¿a qué es igual? Su desarrollo. En sus apuntes, por favor. El empuje es igual a... Ahí está, muy bien, muy bien. Densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. Listo. Para el empuje 1 es de parte del agua. Entonces sería densidad del agua, gravedad, volumen sumergido 1. Para el aceite sería su densidad del aceite, gravedad, volumen sumergido. Porque hay dos empujes ahí, ¿no? El volumen 1 es esta porción. O aquí lo podemos escribir. Este es el volumen sumergido 1. Y este es el volumen sumergido 2. Y para la situación de la derecha es similar, jóvenes, solamente que va a cambiar el volumen sumergido 1 y 2. Este sería el volumen sumergido 1', y solamente esta parte es el volumen sumergido 2'. Entonces, eso es, jóvenes, esta ecuación. Pero fíjate que en todos se repite. ¿Qué se repite, jóvenes? ¿Qué podemos simplificar en todos? Al ojo, al ojo. A ver, Joel, ¿qué podemos simplificarlo? Diego, ¿qué podemos simplificar en esta última expresión? En todos. La gravedad, ¿sí? Ahí está, mira. Se repite la gravedad. Entonces va. Lo reemplazamos, a ver. Densidad del agua 1000. Lo vamos a escribir ya. Densidad del agua es 1000 por volumen sumergido 1. Solamente el volumen de esta porción. Como es un cubo, y esta parte sería un paralelepípedo, sería área de la base por altura, 2 centímetros. Entonces puedo colocarle en metros 0,02, eso es 2 centímetros, por su área, por A. Y eso sería el volumen sumergido 1. Más densidad del aceite no conozco, volumen sumergido 2 sería su altura, que es 8 centímetros, en metros es 0,08 por su área, ese es su volumen. Más, eso es igual a la densidad del agua, que es 1000, por el volumen sumergido 1', que sería los 5 centímetros, 0,0500 por el área. Y más densidad del aceite que no conocemos por 0,4 por el área, ¿no? Que es esta altura, 0,04. Ya, vamos a colocarle en azulito aquí. Ya está. Y vemos que en todo se repite nuevamente el área. Se va.
Podemos multiplicar por partes. 1000 por 0,0200. ¿Ya? Esto es 20. Y aquí sería pues 1000 por 0,0500. Esto es 50. Pasa a restar. Sería 30. Vamos despejando, a ver. ¿Cuánto nos sale la densidad? A ver, vamos a dejarle a ustedes cuánto sale a ver esta parte. Ya, eso sería, nos representaría ya la densidad del aceite, ¿no? Se ha formado una ecuación nada más. Esto es el principio de Arquímedes. Mentalmente también sale jóvenes. Ahí operando, ¿no? 1000 por 0,0200 es 20. 50 sería 30. Pasa a restar 0,0800. ¿Alguien tiene una respuesta, jóvenes? A ver, Carlos, a ver, Carlos, Andrés, ayúdanos con el cálculo. Ya, a mí me sale en este ejercicio, ya despejando, jóvenes, despejándolo. Me confirman, por favor, si a alguien le salió. Ajá, ahí tenemos la respuesta de Carlos. Muy bien, 750. Unidades, Carlos. ¿Qué unidad sería? Estamos hallando la densidad. Ya, en física no se olvide, ¿no? Sus unidades. 750 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Esa sería la respuesta al inciso A. Inciso B nos pide la masa del bloque de madera. La masa, jóvenes, está relacionada con el peso. Y aquí ya teníamos la ecuación, que el peso es la suma de los empujes. O también esta otra. Entonces, cualquiera de los dos nos debe salir mismo resultado. Entonces, vamos a usar esa, que la masa es igual a la suma de los empujes. Aquí mostramos y decimos que el peso es igual a empuje 1 más empuje 2. Este es el peso. Entonces, la suma de los empujes es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Acá tenemos el empuje de parte del agua y el empuje de parte del aceite. Igualamos, jóvenes, ahí en esta última expresión vemos que se repite la gravedad, se simplifica, y tenemos que la masa es densidad por volumen sumergido 1 más densidad del aceite, volumen sumergido 2. Reemplazamos los datos, densidad del aceite, perdón, densidad del agua, 1000, volumen sumergido 1. Aquí sí vamos a considerar ya los 2 centímetros en metros, 0,0200 por el área de la base. Como es de 10 centímetros cuadrado, sería 0,100, ¿no? 0,100 al cuadrado. Este es el área. Y todo ya, esto es el volumen. Más densidad del aceite, que hemos calculado aquí, 750, nos salió exacto. Volumen sumergido del aceite, estos son los 8 centímetros, entonces sería 0,0800 por el área, 0,100 al cuadrado. Lo colocamos en nuestra calculadora, por favor, y cuánto nos sale
Vamos a tener un tiempito para verificarlo. A ver, jóvenes. A ver, ayúdanos con el cálculo. A ver, Pierre. Ahí está, una respuesta que tenemos de su compañero. ¿Alguien más? Pierre. Excelente, entonces coincide, ¿no? A solo cifras significativas, Carlos. Ya está bien. 0,800 sería, ¿no? La respuesta. Entonces, muy bien, jóvenes, hemos determinado en este ejercicio la masa y la densidad utilizando, pues, el principio de Arquímedes, ¿no? Hemos utilizado el principio de Arquímedes. No sé si está claro hasta aquí, jóvenes. ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya, vamos con el siguiente ejercicio. La grabación la pasará después, nos dice su compañero Pierre. Sí, vamos a facilitarle la grabación más adelante. Ya, esto va a terminar de compilar todavía. Muy bien, vamos con el ejercicio número 3. Aquí está. Nos dice lo siguiente este ejercicio. Se desea elevar un cuerpo, aquí nos da 1,60 por 10 al cubo, o sea, 1600 kilogramos, utilizando una elevadora hidráulica de plato grande, circular de 80 centímetros de radio y plato pequeño circular de 10 centímetros de radio. Calcule la fuerza que se debe aplicar, acá le faltó el que se debe aplicar en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. Entonces nos habla aquí de una elevadora hidráulica. Entonces aquí vamos a ver lo que es el principio de Pascal en una elevadora hidráulica, o también llamado una prensa hidráulica, ¿no? Seguramente lo han visto en clase, o una gata también le llaman. Su representación básica es así, ¿no? Un sistema conectado por un fluido en el cual tenemos un área pequeña en la zona izquierda y otra área mucho mayor en la derecha en esta figura, ¿no? Entonces ahí se aplica lo que se llama el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice, pues si aplicamos una fuerza, una variación de presión en una parte, en una zona, esa se transmite de manera idéntica en todas las partes, ¿no? Hay una variación de presión en todas las partes, que es idéntico. Entonces, en este ejercicio, jóvenes, tenemos aquí eh, tenemos que elevar un cuerpo muy grande, nos dice, ¿no? De 1600 kilogramos. Y para lo cual vamos a aplicarle aquí una pequeña fuerza. Nos dice, ¿cuánta fuerza debemos aplicarle aquí? Esa es nuestra incógnita. ¿Qué fuerza debe ser aquí? Si ya tenemos aquí los radios, tanto del plato grande como del plato pequeño. Entonces, jóvenes, ¿qué podríamos considerar aquí en los puntos 1 y 2? ¿Qué es lo que se cumple en el punto 1 y en el punto 2? ¿Alguien se da cuenta? ¿Se acuerdan de clase? Joel. Ya está. ¿Quién más? ¿Quién más? Claro, el principio de Pascal, jóvenes, nos dice que la variación de presión en ambos puntos son iguales, ¿no? Entonces, las presiones ahí podemos igualarlo e indicar pues que esa presión es, por definición, ¿cómo se define la presión, jóvenes? Con su área, ¿no? La presión es fuerza sobre área. Entonces sería fuerza sobre área 1 y fuerza sobre área 2. Y el área, jóvenes, estamos considerando un plato circular cilíndrico. Área de un círculo, jóvenes. Área de un círculo, ¿te acuerdas cálculo?
Hay que acordarte, joven señorita. Eso. Área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Y acá nos están dando lo que son los radios. Entonces sería pi por radio al cuadrado. Sería F1 sobre pi por radio al cuadrado 1 y pi por radio al cuadrado 2. Se van aquí pi y vamos a despejar F1. F1 sería igual, pasando a multiplicar, sería R1 entre R2 todo al cuadrado por F2. ¿Pero a qué es igual F2? F2, ¿a qué sería igual? Sería el peso del cuerpo, ¿no? El peso del cuerpo que está ahí. Porque es el que va a aplicar una fuerza debido a su peso, ¿no? Entonces F2 es igual a mg. Y la masa es 1,60 por 10 al cubo. Por 9,81. Lo colocamos esto en la calculadora. Y tenemos F2, ¿no? Y para reemplazar F1, lo vamos a reemplazar ahí. Sería relación de radios, R1, 10 centímetros y R2, 80. Puede estar ambos en centímetros o en metros, porque es una relación, se va a simplificar las unidades, no me interesa. Pero si prefieres, mejor lo ponemos en metros también. En metros sería 0,100 entre 0,800 por F1, por F2, que es todo este término, ¿no? Lo voy a dejar indicado así como está. Lo ponemos por, después del paréntesis, todo eso. ¿Listo? ¿Y cuánto nos sale ahí F1 con 3 cifras significativas ya? A ver, con 3 cifras significativas. ¿Alguien tiene una respuesta? Entonces, en este ejercicio, pues, de aplicación directa, estamos viendo lo que es el principio de Pascal. Esto es en tubos, bueno, en ductos, en cualquier sistema, ¿no? Donde hay una variación de presión. ¿Tenemos la respuesta? Ajá, 250, 245. ¿Alguien más, jóvenes? A ver, vamos a ver, a esperar a Diego. Diego, a ver, confírmanos si sale el mismo resultado o sale otro distinto. Diego. Ya vamos a ver cuánto me salió, a ver, operando aquí en la calculadora también. Lo tengo operadito. También me salió 245, ¿no? Como 25. Bueno, redondeando 245. Listo, con esto estamos concluyendo el ejercicio número 3. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Todo bien, Mariela? ¿Se está entendiendo? A ver, jóvenes, muy bien. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar con el ejercicio número 4. Me parece que ha salido por ahí, compañera. Ejercicio número 4. Aquí tenemos fluidos en movimiento. Ya, fluidos en movimiento. Nos dice lo siguiente aquí. La figura muestra un tanque grande abierto con paredes verticales que contiene agua hasta una altura h.
Y aquí podemos observar en la figura, ¿no? El nivel del agua es H, que es 2,50 metros. Se hace un agujero pequeño en la pared a una profundidad de 80 centímetros, debajo del nivel del agua. Ya, a 80 centímetros, este es 0,80 centímetros en metros, sería 0,800 metros, debajo del nivel del agua. Determina lo siguiente: la rapidez de salida del agua por el agujero. Ya. Vamos a ver aquí, jóvenes, que el fluido ya está en movimiento, ya no está en reposo, ¿no? Podemos considerar aquí el punto 2 y aquí, digamos, el punto 1. Ya, el punto 1. O podemos ponerle con letras también, ya esto que sea A y esto que sea B. Entonces, el punto 1, que es el punto A, dice que se muestra un tanque grande abierto con paredes verticales. A ver, jóvenes, vamos a hacer un sondeo. Si el tanque es abierto en A, entonces, ¿qué podríamos decir acerca de, no sé, a ver, vamos a escribir. Ajá, ahí vamos a poner de esta manera, ¿ya? A ver, joven, ahí va un sondeo, a ver. La pregunta es, ¿cuál es la presión en A? Es cero, es P sub 0, que es la atmosférica, no se conoce. A ver, marquen una opción para ver cómo vamos aquí en esta parte. Sí, ahí nos dice, se muestra un tanque grande abierto con paredes verticales. Por favor, marquen su respuesta. Ya, este no es evaluado, es solamente para conocer cómo va la situación ahí con los conocimientos previos. A ver, Iván, también marque su respuesta. Diego, John, a ver, Mariela, también marque su respuesta. Pierre, ¿qué más tenemos en línea? Abraham, a ver, Abraham. Brian también. Zurita, puedes marcar tu respuesta, a ver ahí. Ajá. ¿Cuál es la presión en A? Si de acuerdo al enunciado de este ejercicio, ¿no? Que nos dice que es un gran tanque abierto. Ajá, la mayoría nos dice que es la presión atmosférica. Uno nos dice que es cero. Profe, ahí la presión es cero. Bueno, si fuera cero, pues sería vacío, ¿no? Vacío. Ya. Vacío absoluto. No se conoce. Es la presión atmosférica, ¿no? Muy bien, acá es la presión atmosférica. Jóvenes, ojo, si está en la presión en A es igual a la presión atmosférica, ATM. Ya, ahora un poquito más vamos a cambiar, a ver, vamos a cambiar. La misma pregunta, jóvenes, la misma pregunta. Vamos a hacer un nuevo sondeo. ¿Cuál sería ahora la presión ya no en A, sino en B? A ver, ahora la presión en B. ¿Alguien se da cuenta? A ver, ¿será cero presión atmosférica o no se conoce? A ver, márquenos su respuesta, por favor. Aquí puedo observar quiénes han marcado y quiénes les falta. ¿Cuál sería la presión en B? Fíjate, en B hay un pequeño agujero por el cual sale el agua.
y está saliendo, ¿no? Ya no por un ducto, digamos, ¿no? Sino de frente, en contacto con el aire. Entonces, ¿cuál es la presión en B? No se conoce, o será cero, o será la presión atmosférica. Esto está complicado, ¿no? Más complicado que el anterior. Bueno, profe, pero aquí el fluido ya está en movimiento, está saliendo con una cierta rapidez. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, gracias por su participación. Tenemos un espectro de más o menos cuáles los conocimientos previos. No hay problema, jóvenes, esto es referencial nomás, pero gracias por su participación. ¿Por qué sería la presión atmosférica? A ver, los que han marcado la presión atmosférica en 2. Aquí el fluido ya sale con una cierta rapidez, ¿no? Rapidez en B. Entonces, la presión en B, jóvenes, la presión en B es igual a la presión atmosférica. ¿Ya? Es la presión atmosférica. ¿Pero por qué, jóvenes? ¿Alguien quiere justificar su respuesta? ¿Por qué la presión en B es la presión atmosférica? ¿Cómo sabemos eso, jóvenes? A ver, señorita. Ahí pues podemos ver, básicamente es porque está en contacto con quién. Hola Renato, ¿cómo estás? Bienvenido. No hay problema. Ya, la presión en A es la atmosférica porque el tanque es abierto. Pero la presión en B también es la presión atmosférica porque el agua que sale está en contacto también con la presión atmosférica, ¿no? Con el aire. Entonces ahí es la presión atmosférica. Tanto en A y en B están a la misma presión. Sin embargo, está saliendo agua, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar de frente lo que es el principio, la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos muestra pues que cuando un fluido está en movimiento hay un balance, ¿no? Un balance energético que nos dice que la presión absoluta en A más densidad, gravedad, el nivel de A más un medio de la densidad, rapidez en A al cuadrado. Todo esto es lo mismo en otro punto llamado, por ejemplo, el punto B. Entonces, aquí consideramos el fluido como si tuviera un flujo laminar no viscoso, ¿ya? Y que no se comprime también. Flujo laminar no viscoso. Entonces, podemos escoger, por ejemplo, el nivel de referencia en el punto B. Ya, este que sea nuestro nivel de referencia. Si este es nuestro nivel de referencia, Y sub B sería 0. Entonces todo se hace 0. Ahora, ¿alguien se da cuenta, jóvenes, si este es un gran tanque abierto? ¿Cuánto sería la rapidez en A? A ver, Fabricio, ¿cuánto sería la rapidez en A? Y en B es un pequeño nomás, ¿no? Un pequeño orificio. Digamos que es un tanque de sedapal muy grande y se le hace un agujero en la pared, pequeñito. Por ahí va saliendo el agua. Si es un gran tanque, prácticamente ¿cuánto es la velocidad en A? Ajá, sería 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Mariela? ¿Estás de acuerdo con lo que dice su compañero? ¿Sería 0? Se aproxima a 0. No es 0, es verdad. No es 0, sino es muy cercano a 0, ¿no? Es muy pequeñito. Entonces, si la rapidez en A es prácticamente 0, puedes simplificar este término y entonces se va reduciendo, ¿no? Además, hemos indicado que la presión en A y la presión en B son la presión atmosférica. Entonces, se va.
por ser la presión atmosférica. Solo quedaría este término y este término, ¿no? Entonces la ecuación se reduce a esos dos. Lo voy a cambiar acá, lo voy a llamar y de A nada más. Y desde el nivel de referencia, ¿no? Aquí todavía se puede simplificar las densidades. Puedo despejar la rapidez en B, que sería 2 veces gravedad por la altura de y sub A. Y esto sería, de acuerdo a la figura, h. Y raíz cuadrada, ¿no? Ya está, fíjate que se ha reducido muy pequeñito la ecuación de Bernoulli. Entonces, reemplazamos los datos. 2 veces gravedad. La gravedad, jóvenes, sabemos por física 1, que es 9,81. Altura, h, 80 centímetros, 0,800. A ver, jóvenes. A ver, Mariela, ¿cuánto sale este resultado? Con cifras significativas, por favor. Iván, ahí está. 3,96, 3,96. Ajá. Creo que sale dos repetidos. ¿Alguien más confirma el resultado? Ahí está, 3,96. Ahí está, muchas gracias. 181, ¿no? Metros por segundo. A 3 cifras significativas, 3,96, ¿no? O sea, esta es la rapidez con la que sale el agua. Esto es lo que nos está pidiendo el inciso A. La rapidez con la que sale el agua por el agujero. Inciso B nos preguntan la distancia R. Y R es el alcance horizontal en la figura, ¿no? Desde el pie de la pared, donde tocará el piso el chorro que sale por el agujero. Ya, entonces, jóvenes, acá vamos a analizar un poquito de física 1. Si acá tenemos una velocidad horizontal de salida, pues podemos analizar por cinemática. En la horizontal, jóvenes, acá las partículas de agua consideramos como partículas, valga la redundancia. Entonces, su trayectoria que va a desarrollar es una parábola, ¿no? Entonces, en el eje X podemos decir, profe, física 1, todavía se acuerdan, ¿verdad? En el eje X lo desarrolla MRU. Si es MRU, el alcance horizontal R es la rapidez por el tiempo. Y la rapidez lo hemos calculado aquí. Y hace este valor. O lo puede usar todavía como fórmula 2G por H. Ya, eso lo vamos a usarlo ahí. Raíz cuadrada de 2G por H. Y por el tiempo. Para hallar R nos faltaría nada más tiempo. Entonces eso lo vamos a analizar en el eje Y. Jóvenes, física 1, caída libre en el eje Y. ¿Cómo hallamos la posición? La posición final, ¿a qué es igual? A la posición inicial más... ¿Alguien se acuerda, jóvenes? Brian, ¿te acuerdas? Posición final es igual a posición inicial más la rapidez inicial en el eje Y por el tiempo. Y todavía le falta un término acá. Como es caída libre, acá está la gravedad, ¿no? Las partículas desarrollan un movimiento de caída libre. Sería menos un medio
de la gravedad, lo voy a poner su equivalente, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Bueno, estamos recordando física 1. Si consideramos nuestro nivel de referencia al ras del ducto de este tanque abierto, entonces la posición final, jóvenes, sería 0. La posición inicial sería, pues, ¿cuánto sería? A ver, la posición inicial. Escríbalo en el chat, por favor. ¿Alguien se da cuenta? La posición inicial de una partícula de agua. Sería 0. No, creo que la final es 0, ¿no? Ajá. Porque la partícula empieza en la parte superior a moverse y cae. El final es 0. Pero el inicial, ¿cuánto sería? Ajá. Sería 1,7 o h mayúscula menos h minúscula también, ¿no? Esta sería la posición inicial. La resta. H mayúscula menos minúscula. O también si restas, ¿no? 2,50 menos 80 centímetros. También 1,7 también, ¿no? Este es 1,70. O h menos h también. Lo voy a dejar así. La velocidad inicial en el eje Y no hay, pues, ¿no? Este es horizontal. Entonces, este sería 0. Menos un medio de 9,81 por t al cuadrado. De aquí despejamos el tiempo. Pasamos, lo igualamos. Y sacamos la raíz cuadrada. Antes pasamos a multiplicar y a dividir. Y este sería el tiempo. Este tiempo lo reemplazamos aquí. Y tenemos el R. Ya lo voy a reemplazar acá nomás. Reemplazando. El R sería raíz de 2G por H por la raíz de 2H menos H minúscula entre G. Profe, aquí están ambos en la misma raíz, se puede juntar. Al juntarle G y G se van. Entonces se puede reducir todavía esto a que sea, juntamos el mismo raíz, 2 por 2, 4, raíz cuadrada de 2, 2 veces H por H mayúscula menos el minúscula. Reemplazamos en nuestra calculadora H minúscula, 80 centímetros en metros. Y aquí la diferencia, H mayúscula menos H minúscula, era 1,70. Listo, lo ponemos en nuestra calculadora, por favor. Y atendemos la respuesta a este ejercicio, ¿no? A ver, voy a colocarlo en la calculadora. 2 por raíz cuadrada de 0,8 por 1,7. Ya, a ver, verifiquémoslo, jóvenes. A ver, Zurita, ¿cuánto sale esta respuesta? Joel, ¿cuánto te salió? ¿Calculadoraza? Claro, no hay calculadora. Hay que instalarlo en el celular, si no. O también pueden hacer uso de alguna página web. Ahí también hay calculadora, por ejemplo, hay una buena Symbolab, claro, ¿no? Ahí colócalo en Symbolab. Esta da al toque la respuesta, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto sale? A ver. Con 3 cifras significativas. 2,33 metros. Ajá. Ahí tenemos la respuesta de Juan. Ah, no, de Carlos. Carlos. Joel, ahí está, coincide. ¿Alguien más, jóvenes? Alex, a ver, Alex, no sé si pudiste operarlo, Alex. 2,33 salió. ¿Lo verificamos? Sí, creo que sí, ¿no? Ahí está, Iván.
Muy bien, muy bien. Está bien, Iván, solo que úsalo coma decimal, ¿ya? No el punto. Pero ya está bien. Respuesta 2,33 metros. Entonces, en este ejercicio, jóvenes, hemos visto la aplicación de lo que es el principio de Bernoulli, ¿no? De la ecuación de Bernoulli, perdón. La ecuación de Bernoulli, hemos calculado la rapidez y hemos recordado un poquito de física 1 para hallar el alcance horizontal donde está cayendo el agua. ¿De acuerdo? No sé si vamos bien hasta aquí. ¿Se está entendiendo? ¿Algún tema? Claro que sí, Brian. Ahí está. ¿Alguna pregunta aquí? Oh, Alex. Ya, bueno, pues. Entonces, vamos bien, entonces, vamos bien. Ok. Continuamos entonces. Ejercicio número 5, a ver. Vamos a ir un poquito más subiendo el nivel, a ver. Hasta ya llegar a un nivel, el grado de dificultad va a ir aumentando poco a poco en los ejercicios, ¿sí? Aquí nos dice el ducto mostrado en la figura descarga agua libremente a la atmósfera. Y entonces, observemos ahí que el agua, en la dirección de las rapideces, ¿no? Pasa por 1 en esta dirección y en 2 está saliendo. Entonces, por acá el agua está descargando la atmósfera. Al ojo, jóvenes, ¿cuál es la presión en 2? ¿Alguien se dio cuenta? Al toque. Brian, Alex, ¿cuánto es la presión en 2? Iván, muy bien, Iván. Brian, ajá. Tenemos respuestas. ¿Alguien más? Mariela, ¿cuánto es la presión en 2? ¿Estás de acuerdo con tus compañeros? Si no, la clave está en el enunciado, ¿no? Dice, descarga agua libremente a la atmósfera. Entonces, la presión en 2, jóvenes, es la presión atmosférica. A 6 metros por encima del nivel inicial, ¿no? Acá está. Esta es una altura de 6 metros. Si los diámetros en los tubos de las regiones 1 y 2 son 8 centímetros, este es en 1, 5 en 2 respectivamente, y la diferencia de presiones, acá tenemos una presión 1 que no conocemos, pero la presión en 1 dice que es, la diferencia de presiones es 84 kilopascales, ¿no? Determine la rapidez del agua en los puntos 1 y 2. Conversión. Ajá, vamos a convertirlo, ¿no? ¿Cuánto es 84 kilos? Bueno, esto sería 84 kilo. Prefijo kilo 10 al... 10 a la cuánto, jóvenes? Al cubo, ¿sí o no? Claro. Ya está en pascales. Pero esta es la diferencia de presiones. La variación de presión. ¿Qué sería presión 1 menos presión 2 o presión 2 menos presión 1? Ah, esto vamos a deducirlo ya. O sea, el cambio de presión nomás es esto. La raíz de presiones. Fíjate, jóvenes, aquí que el área... A ver, vamos a comparar. ¿Quién es mayor? ¿Área 1 o área 2? De acuerdo al enunciado. ¿Quién es mayor, jóvenes? ¿Área 1 o área 2? Ajá. Área 1, ¿no? Tiene mayor diámetro. Área 1 tiene mayor diámetro, entonces esa sería mayor área. Ahora vamos a considerar lo siguiente.
A ver, sigamos, a ver, jóvenes, de acuerdo a sus conocimientos. A ver, voy a mandar un sondeo. ¿Dónde la rapidez es mayor? ¿En uno o en dos? A ver, de acuerdo a su experiencia ahí. Si el área en uno es mayor que en dos, ¿qué me dices acerca de la rapidez? ¿Dónde es mayor? ¿A mayor área, mayor rapidez o a mayor área, menor rapidez? ¿Dónde la rapidez es mayor? Ya, ojo, estamos hablando de rapidez, ya no de área. Márquenlo su respuesta, por favor. Ajá, ahí nos dice menor área, mayor rapidez. Ajá, por dos, muy bien. Márquenlo su respuesta, a ver dónde la rapidez es mayor, en uno o en dos. Ahí tenemos 7 respuestas, todavía faltan 7 estudiantes. A ver su colaboración, por favor, en este sondeo. Parece que sus compañeros están almorzando. A ver, colóquenlo ahí, jóvenes, su respuesta. A ver, Jack, marquenlo tu respuesta. Mariela, también. Ricardo, Abraham, a ver, Abraham. Renato, ahí tenemos la mayoría. Dice que la mayor rapidez es en 2, ¿no? Y es correcto, jóvenes. A menor área, mayor rapidez. Entonces, la rapidez de 1 comparado con 2, la rapidez de 2 es mayor que 1. Ahora vamos a continuar, jóvenes, vamos a continuar. Y voy a cambiar un poquito la encuesta o el sondeo. Y vamos a decir, ¿dónde la presión es mayor? ¿Se podría saber eso? ¿En 1 o en 2? ¿Dónde la presión es mayor? Tendrá que ver algo en las áreas, la configuración, si es vertical, horizontal. Bueno, casi horizontal. Aquí hay un desnivel, ¿no? Va a depender de ese desnivel también. Ya, vamos a ver, jóvenes, que esto puede respondernos la ecuación de Bernoulli. Puede cambiar, puede ser en 1 o en 2, dependiendo si uno está más arriba, más abajo. La altura o el diámetro también puede influir. Pero si fuera un ducto horizontal, ahí sí, a ojo cerrado, a mayor diámetro, más presión, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dejar ahí nomás. Para la solución de este ejercicio, para hallar las rapideces, vamos a aplicar las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli. ¿Ya? La ecuación de continuidad nos menciona que el caudal es constante a lo largo del ducto. Es decir, área 1 por rapidez 1 es igual a área 2 por rapidez 2. Esta es la ecuación de continuidad, ¿no? Como no tenemos ni la rapidez 1 ni en 2, entonces voy a despejar la rapidez 2. Pero, sin embargo, vamos a considerar que el área, si es una sección circular, entonces en función del diámetro, en sus apuntes, jóvenes, el área en función de su diámetro es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y eso sería en 1 y en 2. Profe, al ojo se van ahí pi cuartos. Claro, pues, se van pi cuartos. Voy a despejar rapidez 2. Entonces el diámetro lo paso a dividir. Entonces aquí está. Rapidez 1, diámetro 1 entre diámetro 2, todo al cuadrado. Esto lo llamamos ecuación 1. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Solo hemos despejado nada más, ¿no?
Vamos a formar una serie de ecuaciones para poder resolverlo, ¿ya? Ya. Ahora vamos a plantearle la ecuación de Bernoulli. Ya hemos visto ya, y voy a mostrarle nada más la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión más densidad, gravedad, altura, más un medio de densidad, rapidez 1 al cuadrado, es lo mismo en el punto 2. Vamos a agruparlo adecuadamente aquí. El y1 este término voy a pasarle aquí a restar. Entonces, si lo paso a restar y factorizo densidad, gravedad, entonces tendríamos densidad, gravedad, y ahí tendría y2 menos y1. Y y2 menos y1, jóvenes, es h. Es h. También el término de la rapidez 1 al cuadrado y rapidez 2 al cuadrado, lo paso esto aquí y lo factorizo a un medio de la densidad. Ya lo voy a factorizar. Entonces sería un medio de la densidad rapidez 2 al cuadrado menos rapidez 1 al cuadrado. Más este término. Y presión 2 lo paso a restar. ¿Ya? Lo paso a restar. Entonces sería presión 1 menos presión 2. Ya está. Un poquito más de paciencia, jóvenes. Aquí tenemos la rapidez 2. Y acá también. Lo voy a reemplazar entonces. Porque no tengo rapidez 2, lo reemplazo. Entonces, presión 1 menos presión 2 es igual a acá rapidez 2. Solamente lo que está aquí, esta es la rapidez 2. Y elevado al cuadrado, ¿no? Densidad, gravedad, y acá nos faltó el h. Entonces, aquí puedo factorizar este cuadrado. Este cuadrado puede distribuirse a cada término, b1 al cuadrado. Con este b1 al cuadrado puedo factorizarlo. Entonces sería d1 a la cuarta, ya sería, ¿no? D1 a la cuarta y D2 también a la cuarta. Vamos a mostrar este paso. Al cuadrado ya sería D1, voy a escribirlo mejor, a la cuarta ya. Entre D2 ya a la cuarta. Así sería, ¿no? Ya un poquito extenso de escribirlo, pero ya se va reduciendo. Como queremos hallar esto, voy a despejarlo. Rapidez 1. Paso a restar. Todo esto lo paso al lado izquierdo a restar. Luego voy a pasar a multiplicar el 2 y a dividir la densidad. ¿No? Entonces vamos a pasarlo a ver. A ver acá. Y creo que lo voy a copiar esto. Esta última expresión lo voy a copiar para que no lo perdamos. Ahí está. Aquí nos habíamos quedado. Este término lo paso a restar. Entonces sería la diferencia de presiones menos densidad, gravedad, altura. Y todo este término de la rapidez lo paso a dividir. Y el cuadrado le saco raíz cuadrada. Y esto sería la rapidez 1. ¿Ya? La rapidez 1. Y tenemos ya todos los datos. Vamos a reemplazarlo nada más. Voy a verificarlo aquí. Ya lo tengo diseñado para poder reemplazarlo. Diferencia de presiones. Acá tenemos 84 kilopascales. Entonces sería 84 por 10 al cubo. Menos densidad del agua 1000. Gravedad. Y en la altura que es 6 metros, ¿no? Ahí está. Tenemos todos los datos. Un medio en el denominador, un medio de la densidad de 1000. ¿Ya? Aquí
creo que lo voy a dejar como estaba. Este sería a la cuarta, ya no sería al cuadrado, jóvenes. Esto sería a la cuarta, porque el cuadrado y el cuadrado ya es a la cuarta. De la misma manera, aquí también vamos a corregirlo, por favor. Solo voy a copiar esto. Esto lo voy a copiar para que sea a la cuarta, ¿ya? Y aquí también. Ya, entonces, ahí reemplazando diámetro 1 es 8 centímetros. Puede estar en centímetros o en metros porque es una relación, igual se va a simplificar, por eso lo dejo como 8 y como 5. Puedo pasarlo a metros si desean también. Lo dejo así, menos 1, ¿no? Lo colocamos esto en la calculadora y ya sería la diferencia, la rapidez 1 ahí. ¿Ya? Ahí ya tendríamos la rapidez 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces colocamos en la calculadora con cuidado aquí. Para que no nos gane el tiempo, voy a mostrarle aquí la respuesta. A mí me salió 3,01, ¿ya? 3,01. Verifiquémoslo, por favor, con cuidado. No sé si alguien nos puede confirmar ahí esta respuesta. Ahí está, Carlos, 3,01. Si ya tenemos la rapidez en 1, podemos ya tener fácilmente la rapidez en 2, ¿no? De esta ecuación tenemos que la rapidez en 1 y en 2 se relacionan, ¿no? Entonces, la rapidez en 2 sería la rapidez en 1 por el diámetro 1 al cuadrado de diámetro 2 al cuadrado. Lo reemplazo, a ver. Aquí la rapidez 1 lo estoy colocando con todos los decimales. Diámetro 1, 8 al cuadrado entre 5 al cuadrado. Nuevamente aquí no interesa que esté en centímetros o en metros, porque es una relación, ¿no? Lo verificamos por favor aquí. A mí me salió la rapidez 2, me salió 7,70. Ajá, ahí también, 7,70. Muy bien, muy bien. Un poquito extenso, la formulita salió muy grande algebraicamente, pero su explicación ha venido de unir estas ecuaciones, ¿no? Ya tenemos el inciso A resuelto, rapidez 1 y rapidez 2. Ahora vamos a determinar el caudal. El caudal. Ya está, el caudal, jóvenes. Vamos a determinar el caudal. Entonces recordemos cómo se define el caudal, jóvenes. El caudal por el ducto. ¿Alguien se acuerda? El caudal es igual al producto de ¿quién? Ajá, el área por la rapidez, ¿sí o no? No te olvides, ¿ah? O también hay otro, ¿no? También el volumen de flujo por unidad de tiempo también. Pero aquí vamos a usar la definición de que el caudal es el área por la rapidez. ¿Ya? Y acá coloco caudal es igual área por rapidez. Puedo hacer en 1 o en 2, es indiferente. En 1 sería área 1, pi por diámetro 1 al cuadrado por rapidez 1. Lo reemplazamos, el diámetro 1, aquí sí, jóvenes, vamos a representar el diámetro 1 en metros. Sería entre 100, 0,0800 al cuadrado. Y la rapidez 1 lo hemos calculado, ¿no? Pero voy a trabajar aquí con el que no está redondeado, con todos los decimales, para que me salga un caudal más cercano, ¿no? Que no haya error de redondeo. Muy bien, jóvenes, a ver cuánto nos sale ahí. Lo ponemos en nuestra calculadora.
esto nos sale, hay calculadoras también que con una fotografía lo resuelve también. Ya, la tecnología, ¿no? Verifiquémoslo, a ver, por favor. A mí me salió un caudal pequeño. 0,0151. Unidades, jóvenes. ¿Cuáles son las unidades de caudal? ¿Se acuerdan? Ajá. Metros cúbicos por segundo, ¿ya? Metros cúbicos por segundo. Esa es la respuesta al inciso B. Muy bien, jóvenes. Entonces, en este ejercicio hemos aplicado la ecuación de continuidad y Bernoulli para determinar las rapideces y el caudal. Vamos con el siguiente ejercicio. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ejercicio número 6. Un poquito más elaborado este ejercicio. Nos dice, por la tubería horizontal que se muestra en la figura se transporta agua. Si los diámetros de la parte angosta y ancha, nos dan aquí los diámetros, la parte angosta, este es D minúscula y D mayúscula, y también nos dan H. Entonces solamente nos están dando los diámetros y la altura en el desnivel que hay en esta figura, ¿no? Entre el nivel del fluido, en este caso es agua, que hay en el punto 2 y el punto 1. Entonces, jóvenes, vamos a trabajar a ver ahí, para hallar la rapidez en cada uno de estos diámetros y además la diferencia de presiones. Nos enfocamos en el ducto y vamos a recordar, ¿dónde es mayor la rapidez, jóvenes? ¿En 1 o en 2? ¿Se acuerdan? Rápidamente recordamos, a ver, Iván. Ajá, ahí está, la respuesta es en 2, ¿sí o no? La rapidez en 2 es mayor que en 1. ¿Dónde es mayor la presión, jóvenes? Ahora este es un ducto horizontal. ¿Dónde es mayor la presión? ¿En 1 o en 2? ¿Dónde es mayor la presión? En 1. Ajá. Profe, estoy en duda. Entonces la ecuación de Bernoulli no dice eso, ¿no? El principio de Bernoulli dice a mayor rapidez, menor presión. Ya, a mayor rapidez, menor presión. Entonces, la presión en 1 es mayor que en 2. Entonces, como no tenemos las rapideces, tampoco las presiones, planteamos la ecuación de continuidad en 1 y en 2. Área 1 por rapidez 1 igual área 2 por rapidez 2. Despejamos de aquí, bueno, el área todavía es en función de sus diámetros, pi por d mayúscula al cuadrado, pi cuartos, ¿no? Por ser diámetro, se van los diámetros, pi cuartos, pi cuartos. Despejamos la rapidez en 2, sería, la rapidez en 2 sería d mayúscula al cuadrado entre d minúscula al cuadrado, similar al ejercicio anterior, ¿no? Y hasta ahí quedaría. La ecuación de Bernoulli, que ya lo hemos visto también en el ejercicio anterior, lo aplicamos aquí. ¿Qué podemos simplificar, jóvenes, en la ecuación de Bernoulli? Ya, ahí les muestro la ecuación de Bernoulli. A ver, Alex, ¿qué podríamos simplificar en esta última expresión de la ecuación de Bernoulli para reducirlo un poquito más? Fíjate que es un ducto horizontal. Ajá, muy bien. 0 igual a 0, ¿no? Los H, Y1 es igual a Y2.
Como están al mismo nivel, puedes igualarlo a 0. Ya, entonces se van. Ya, entonces presión 2 lo paso a restar, ¿ya? Tendría presión 1 menos presión 2. Y acá voy a reordenar. Este término lo paso al lado derecho. Y entonces, junto con este otro término, factorizo un medio de la densidad. Sería rapidez 2 al cuadrado, rapidez 1 al cuadrado. Entonces ya tengo esta ecuación 1, esta ecuación 2. Ya tengo dos ecuaciones. Me falta una ecuación más porque son tres variables. Rapidez 1, rapidez 2, diferencia de presiones. Entonces vamos a ver aquí ahora hidrostática, jóvenes. Hidrostática. Entonces vamos a ver aquí cómo es. ¿Cuál es la presión en A? A ver, ¿podemos ver la presión en A? A ver, escríbanlo en el chat, jóvenes. ¿Cómo sería la presión, perdón, en 1? La presión en La presión en 1, jóvenes, ¿cómo podríamos determinarlo? ¿Alguna idea? Con el diámetro, no dice con el diámetro. Ajá. Muy bien, ahí está. Ya está, ¿no? Presión, precio 0, ya. La presión en 1, jóvenes. Claro, ¿no? Usted va a observar aquí por encima de 1. Fíjense aquí. Lo que está en la parte superior de 1. Creo que lo voy a poner con rojito mejor. Ahí está. Esta columna, ¿ve? Entonces, la presión en 1 sería la presión de esta columna de agua más la presión atmosférica. ¿Ya? La presión de la columna de agua más la atmosférica. Entonces, y vamos a determinar que la columna de agua sería esta altura h y más esta porción todavía, ¿no? Esta porción que le podemos llamar y. Entonces, toda esta altura, jóvenes, sería h más y. Voy a poner más abajito. Ahí está. Todo eso sería h más y. Entonces, la presión en 1 es la presión atmosférica más densidad gravedad y más h. Y ya está. La presión en 2, jóvenes, de manera similar, la presión en 2 sería la presión atmosférica más la presión de esta columna de agua, ¿no? Esa es la presión en 2. Esa es por hidrostática, ¿no? Sería la presión atmosférica más densidad gravedad y. Como acá tenemos una resta, joven señorita, réstalo aquí. Lo vamos a restar. Entonces la diferencia de presión 1 menos presión 2. Claro que esto puedo operarlo. Entonces sería densidad gravedad Y más densidad gravedad H. Si restamos, jóvenes, ajá, ¿qué nos va a quedar nada más? De todo ya de la resta. Claro, ¿no? Se van a ir. Se van. Densidad gravedad H. Profe, se ha reducido bastante la ecuación, mira. Ah, y acá también tengo, ¿no? Diferencia de presiones. Diferencia de presiones. Ah, los puedo igualar 2 y 3. Y también 1 lo puedo reemplazar acá, mírame. Rapidez 2. Entonces, estas tres ecuaciones lo vamos a integrar, ¿ya? La ecuación 1, 2 y 3 lo vamos a integrar en una sola ecuación. De manera que la diferencia de presiones es densidad gravedad H. Es un medio de la densidad
Y aquí lo pongo la rapidez 2, que su equivalente es rapidez 1, diámetro al cuadrado minúsculo, ¿no? Todo al cuadrado todavía, porque es rapidez al cuadrado. Y esto es solamente rapidez. Un poquito extenso, jóvenes, de entender, de trabajar, pero ya está ahí. Podemos factorizarlo aquí cuando opera este cuadrado. Entonces puedo factorizarlo, ¿no? Podemos factorizar. Y al factorizarlo puedo despejar la rapidez 1. Y entonces aquí ya tengo la expresión de la rapidez en 1. Lo vamos a mostrar, a ver. El 2 pasó a multiplicar y todo el término que de la factorización, ¿no? Pero antes de poder factorizarlo, vemos que la densidad se repite, ¿no? Entonces podemos simplificarlo. 2 gravedad H. Y este término que queda de la factorización sería diámetro a la cuarta menos 1. Entonces, esta es la rapidez en 1. ¿Vamos bien, jóvenes, hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Y ya no, si ya tenemos eso, a ver, jóvenes, no sé si vamos bien hasta ahí. ¿Me pueden dar una señal, por favor? Escríbanlo en el chat. Carlos, ¿sí se está entendiendo? Muy bien, muy bien. Iván, Zurita, gracias. ¿Alguien más? ¿Están ahí? Ya. Muy bien, gracias Iván. Gracias. Ok. Entonces continuamos. Ahora sí ya tenemos la expresión de la rapidez 1, lo reemplazamos nada más. Aquí voy a volverlo a mostrar la expresión de la rapidez 1. Lo reemplazo. Lo vamos a verificar. A ver, aquí ya lo tengo preparado. Ya 2 veces gravedad, 9,81. H, 75 centímetros, que en metros sería 0,750. La relación de diámetros a la cuarta. Como está en centímetros, lo puedo dejar igual, se va a simplificar las unidades. Entonces es lo mismo. O en metros también lo puedo pasar. Da lo mismo, jóvenes. Entonces sería D mayor, 9,12 entre 7,18 a la cuarta, ¿no? Le sacamos la raíz cuadrada de todo este término, jóvenes, y ya tendríamos la rapidez en 1. Ya, la rapidez en 1. Esto nos va a salir 3,03. Ya, por cuestión del tiempo, lo voy a mostrar también. 3,03. Si ya tengo la rapidez en 1, vuelvo a las ecuaciones. Si quiero ya la rapidez 2, puedo usar esto, ¿no? Ahora vamos a usarlo, esa ecuación 1. Entonces tendríamos de esta manera, rapidez 1, diámetro, pero este es al cuadrado nada más, 9,12 entre 7,18 todo al cuadrado. Lo vamos a reemplazar esto en la calculadora y la rapidez 2 debe salirles 4,89. Ya, entonces eso sería la respuesta al inciso B, A y B. La diferencia de presiones, jóvenes, la diferencia de presiones, volvemos a nuestras ecuaciones. La diferencia de presión puedo hallar con la ecuación 2 o también con la ecuación 3. Más fácil, joven, la ecuación 3. Señorita, la ecuación 3 es al toque. Densidad, gravedad, altura. ¿Ya? Entonces, lo ponemos eso. Densidad, gravedad, altura. La densidad vale del agua 1000, gravedad 9,81 y la altura 75 centímetros. Ahora ponemos eso en la calculadora, jóvenes, y vamos a tener este resultado, ¿ya? 7,33.
36 por 10 al cubo. Dicho esto, jóvenes, estamos culminando este ejercicio y también este taller. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes.